Atención, mundo. Hoy, 7 de mayo de 2025, la historia se escribe con letras mayúsculas. El cónclave más importante de nuestros tiempos ha comenzado. Cientos de cardenales, desde todos los rincones del planeta, se encierran tras las puertas de la Capilla Sistina. ¿Quién será el sucesor de Francisco? La elección del nuevo Papa 2025 está en marcha. Un evento que cambiará el rumbo de la Iglesia Católica y del mundo. Bienvenidos a Misterios y Milagros del Padre Pío, un espacio donde exploraremos la vida, las enseñanzas y los milagros de este santo excepcional. Acompáñanos en cada vídeo para descubrir testimonios de fe, historias conmovedoras y el legado espiritual del Padre Pío. Tras el fallecimiento del Papa Francisco, ¿qué sucederá en la Iglesia Católica y cuál es el proceso de elección de un nuevo Papa? Aquí tienes todo lo que necesitas saber. El sucesor de San Pedro, vicario de Cristo y cabeza de la Iglesia Católica, acaba de pasar a su recompensa eterna. ¿Qué sucede ahora? Cuando el Papa fallece, lo primero que hay que hacer es verificar su fallecimiento. Esta tarea la asume un cardenal específicamente seleccionado, llamado Carmellengo, quien fue nombrado administrador durante la sede vacante, el periodo en que la silla de Pedro está vacante. En este caso, el Carmelo es el obispo Kevin Farrell, obispo de la diócesis donde estuve en el seminario en Dallas durante un par de años. Farrell fue cambiando de puesto en la iglesia y ahora es, esencialmente, el líder interino de la iglesia para todos los procedimientos de las liturgias y demás. Durante la vacante, se usa el término sede vacante. Eso significa que la sede está vacía. No tenemos papa ahora mismo. A veces se oye ese término para referirse a quienes no creen que tengamos un papa o que no lo han tenido desde, quizás, un concilio eclesiástico que consideraron inválido. A esas personas se les llama setí de un concurso, se autodenominan así, pero no creen que haya un papa porque piensan que algo no es válido. Así que ese término se usa a menudo con una connotación negativa. Pero en este sentido, simplemente significa que no tenemos papa ahora mismo y estamos esperando al próximo papa para verificar su fallecimiento. Clásicamente, el camarlengo sacaba un martillo ceremonial de plata y golpeaba al papa 3 veces en la cabeza, invocándolo por su nombre de bautismo y el de su infancia. El proceso, por supuesto, es diferente hoy en día, con un médico presente. Pero la responsabilidad de confirmar la muerte del Papa sigue recayendo en el camarlengo, quien fue presenciado por otros clérigos. Así que esto es más ceremonial que médico, pero las tradiciones de la Iglesia son realmente hermosas, incluso en estos momentos. Por otra parte, al ser sede vacante, sin Papa, resulta un poco extraño en la plegaria eucarística, porque generalmente diríamos por Francisco, nuestro Papa, pero como no hay Papa, omitimos esa sección de la plegaria eucarística y en su lugar, rezamos por nuestros obispos. Esta es la primera vez que soy sacerdote sin papa. Resulta un poco extraño que, al rezar esas oraciones, recemos por él en otros momentos de la misa, por supuesto, por el descanso de su alma. Con la muerte del papa confirmada, y hasta que se elija un nuevo papa, nos encontramos en un periodo conocido como el interregno. Al comienzo del interregno, casi todos los clérigos de alto rango de la Santa Sede pierden su cargo inmediatamente. Esto se debe a que, de forma similar a como un nuevo presidente de los Estados Unidos debe seleccionar un nuevo gabinete presidencial durante su mandato, el nuevo pontífice seleccionará a los nuevos miembros de su propio órgano de gobierno, la Curia Romana. Durante el interregno, el cardenal vicario de Roma, el jefe principal de la penitenciaría apostólica y los nuncios apostólicos son los únicos funcionarios que permanecen en el poder, mientras que el camarlengo, en su cargo, ejerce la administración temporal del Vaticano. Esto tiene sentido, ya que si se ha elegido a un nuevo papa, se busca permitirle hacer lo que está llamado a hacer y no necesariamente tener una administración anterior que lo presione para hacer algo diferente. Tiene sentido. La penitenciaría apostólica se mantiene en el poder porque su función es esencial incluso durante el interregno, siendo responsable de asuntos como indulgencias, cuestiones de conciencia, dispensas o excomuniones que se someten a la Santa Sede y que solo pueden ser dispensadas por ella.
Al igual que con la muerte de cualquier monarca tras la muerte del Papa, es fundamental que se establezca una sucesión para una transición fluida. Pero a diferencia de otros monarcas, el nuevo Papa debe ser elegido específicamente por el colegio cardenalicio en el cónclave. Pero el cónclave aún está lejos, ya que las leyes jurisdiccionales establecen que no puede comenzar antes de 15 días después de la muerte del Papa. Primero debe llegar un periodo conocido como el novendialis. Los novendialis son 9 días de misas y oraciones por el romano pontífice, durante los cuales la gente presentará sus respetos y el decano del colegio cardenalicio celebrará una misa funeral. Por lo tanto, para nosotros, el funeral está programado para el próximo sábado. Supongo que vendrá mucha gente para el velorio, la vigilia y otras actividades similares. Antes de esa fecha, la misa tradicionalmente incluye el Requiem Aeternam Donum y Esse Domine, concédele, Señor, el descanso eterno, y el himno In Paradisum, Deducante Angeli, que los ángeles te conduzcan al paraíso. Así que, en cierto modo, hemos estado rezando esas oraciones al final de la misa. Ayer, al final de la misa diaria, rezamos esas oraciones por él. Es una especie de tradición rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria al Padre por el descanso eterno del alma del Papa. Así que hemos estado haciendo eso junto con estas oraciones. En la misa, el Papa suele ser enterrado con su característica mitra dorada y su exclusiva casulla roja y dorada. Los papas suelen ser enterrados en la Basílica de San Pedro, aunque pueden optar por ser enterrados en otro lugar. El Papa Francisco, por ejemplo, ha dispuesto su sepultura en la Basílica de Santa María la Mayor debido a su devoción a un icono bizantino de la Santísima Madre, Nuestra Señora, protectora del pueblo romano. Tras la sepultura del Papa y transcurridos los 9 días, el colegio cardenalicio tiene unos días para reunirse en Roma antes de elegir al próximo Papa. De este cuerpo colegial se seleccionan los electores para el Papa. Sin embargo, no todos los cardenales son electores desde Pablo VI ni han sido confirmados por los pontífices posteriores. El deber de votar para elegir al Papa se disuelve para los cardenales mayores de 80 años, y los electores provienen de los menores de 79. Así que parte de la razón parece ser doble. Si alguien tiene más de 80 años, obviamente físicamente, podría tener más dificultades. Y es difícil para estas personas. Es decir, 2 semanas después de la muerte del Papa. Tienen que organizarse, en algunos casos, para volar al otro lado del mundo para llegar al cónclave, lo que puede ser muy duro para el cuerpo. Y el cónclave en sí, como veremos, es bastante riguroso. Hay muchas votaciones. Es un calendario bastante intenso. Así que parece que se elimina la carga de tener que votar para algunos de los mayores de 80 años. Otra cosa que me pareció interesante es que alguien señaló que parte del razonamiento también parece ser que quienes eligen a un papa, los más jóvenes, tendrán que servir con él. Correcto. Así que, si son jóvenes, hay más en juego para ellos al elegir un papa que si son mayores, y podrían fallecer antes. En esencia, quienes tienen un poco más de riesgo tendrán que asumir las consecuencias de su voto. Es lógico que estén más dispuestos a participar en el proceso que quienes tienen un poco menos de riesgo, por así decirlo. Los cardenales de los 3 rangos se han reunido. El cónclave puede comenzar. El cónclave comienza con: una de las cosas que me parece interesante del colegio cardenalicio es que la gente, creo, a veces tiene la creencia errónea de que la jerarquía de la Iglesia está establecida. Digamos que son los laicos, diáconos, sacerdotes, obispos, cardenales, por último, el Papa. Y sí, ciertamente hay cierto nivel de autoridad que conlleva ser cardenal, pero en realidad no se trata tanto de una jerarquía como de un propósito secundario. El propósito del colegio cardenalicio es elegir a un nuevo Papa. No es que todos sean necesariamente superiores a los obispos, aunque en muchos casos lo son. De hecho, ni siquiera hace falta ser obispo para ser cardenal. Creo, si no me equivoco, que ahora mismo hay un cardenal que no es obispo, es sacerdote, por lo que tiene derecho a voto y demás. Así que, en realidad, es para este propósito específico. Si mi investigación es correcta,
Según tengo entendido, hay unos 135 cardenales menores de 80 años que podrían ser elegidos ahora mismo. Y para que quede claro, que alguien no sea menor de 80 años no significa que no pueda ser elegido. Si bien parece que en muchos casos los cardenales son elegidos entre los cardenales que votan allí, eso no significa que no puedan votar por alguien que no esté presente. ¿Verdad? El cónclave suele comenzar unos 15 días después, pero puede extenderse hasta los 20 días. Así que empiezan a funcionar rápidamente. La estructura básica del cónclave ha existido durante unos 500 años antes de que existieran métodos diferentes. Pero su método actual se ha utilizado en mayor o menor medida durante los últimos 500 años. La misa votiva en San Pedro, luego las oraciones en la capilla Paulina del Palacio Apostólico, y finalmente en la capilla Sistina para prestar juramento en latín de evitar influencias externas y seguir las leyes establecidas para la deliberación. Además, los cardenales juran absoluto secreto sobre la elección. Como enfatizó Juan Pablo II durante el cónclave, cualquiera que, directa o indirectamente, pueda violar el secreto, ya sea con palabras o escritos, con signos o de cualquier otra manera, queda automáticamente excomulgado. Por lo tanto, cabe mencionar que tenemos ciertas ideas sobre lo que sucede en el cónclave, pero no podemos confiar necesariamente en quien afirme saber exactamente cómo van las cosas. Cierto, porque han jurado guardar el secreto sobre muchas cosas que suceden. Así que lo que sabemos proviene simplemente de los documentos y de lo que la Iglesia dice que sucede aquí, no tanto de quienes dicen exactamente lo que estaba sucediendo. Me encanta cómo comienza con la misa, donde piden al Espíritu Santo que los guíe espiritualmente para asegurarse de elegir al hombre que Dios quiere para el puesto. Antes de que comience la votación, un sacerdote especialmente designado, de sana doctrina y sabiduría, ofrece una meditación. Luego, el maestro de ceremonias litúrgicas papales y el secretario del colegio cardenalicio, así como cualquier otro asistente y cualquier cardenal sin derecho a voto, deben abandonar la sala. El maestro de ceremonias litúrgicas papales y el secretario del colegio cardenalicio son sacerdotes u obispos no cardenales que asistirán en el proceso de votación entre sesiones. Así que, en cierto modo, echan a todos de la capilla. No, quieren que solo estén esos hombres, sin que nadie los afecte ni sus opiniones, simplemente orando y concentrados en lo que Dios quiere de ellos. Algo interesante es que las puertas de la capilla están cerradas con llave, y el término para eso es cum clave, de donde proviene la frase cónclave. En realidad, no lo sabía hasta que investigué un poco. Un dato interesante. El cardenal decano explica el proceso de votación a los presentes. Se entrega a los electores una papeleta plegable con la inscripción Igigia in sumum pontificem, o elijo para sumo pontífice, seguida de un espacio para escribir un nombre. Cada uno debe escribir solo un nombre. De lo contrario, su papeleta será nula. Se eligen al azar 3 electores para que actúen como escrutadores, quienes contabilizan estos nombres una vez escritos. Otros 3 electores actúan como enfermeros, quienes discretamente llevan las papeletas a los cardenales enfermos que no pudieron estar presentes por enfermedad. Otros 3 electores actúan como revisores, verificando el trabajo de los escrutadores. Si el número de papeletas después de la votación no coincide con el número de electores, se queman las papeletas y se realiza una nueva votación inmediatamente. En caso contrario, los 3 escrutadores leen las papeletas una tras otra y luego las pinchan con una aguja y las enhebran para evitar fraudes o errores. Según las prescripciones de los pontífices anteriores, el primer día se realizará una sola votación, seguida de 4 al día siguiente y 4 más al siguiente, lo que da a los cardenales la opción de revisar sus respuestas con la esperanza de alcanzar un consenso. Entonces, necesitan una mayoría de 2/3, ¿verdad? Parece que, al realizar estas votaciones, prestan atención a quién parece estar ganando terreno, quién parece ser la persona por la que se debe votar, y se ajustan, ya que les parece lógico intentar conseguir esa mayoría de 2/3. Y van obteniendo cada vez más votos a medida que avanza el proceso. Si ningún individuo ha obtenido una mayoría de 2/3 de los votos, después de estos 3 días de votación,
se hace una pausa de hasta un día para orar, debatir y una reflexión a cargo del cardenal de mayor rango, según el orden de los diáconos. A esto le siguen 7 votaciones más durante 3 días. Otra pausa similar con una exhortación del cardenal mayor del orden sacerdotal. Luego 7 votaciones más del mismo modo, seguidas de lo mismo. Pero el cardenal mayor del orden episcopal da una exhortación, luego 7 votaciones más durante 3 días, lo que nos deja en 26 votos teóricos. Suponiendo que todavía no se alcanza la mayoría de 2/3 en el punto de 26 votaciones para la elección papal de 2005. Las instrucciones del Papa Juan Pablo II permitieron suspender la mayoría de 2/3 a favor de una mayoría absoluta del 50%. El Papa Juan Pablo II podría haber tenido en mente elecciones como el infame cónclave de 1268 a 1271 en Viterbo, donde una población descontenta terminó encerrando a los cardenales en un edificio y quitando el techo, exponiéndolos a la intemperie, obligándolos a prender fuego y finalmente eligiendo a un sucesor papal. Sin embargo, cuando Benedicto XVI fue elegido, revocó la decisión de Juan Pablo II, de modo que las futuras elecciones volvieran a la regla de la mayoría de 2/3. Es interesante. Esto ocurrió tras las solicitudes de revocación de los demás cardenales y en continuidad con el sistema de votación tradicional establecido en el Tercer Concilio de Letrán. El sistema de mayoría de 2/3 se estableció para frenar el problema de los antipapas, insistiendo en que la mayoría de los cardenales tolerarían al Papa elegido y garantizando que la autoridad del Papa nunca se viera debilitada por un electorado descontento. Garantizando que, eso tiene sentido, se busca que la mayoría de la gente esté contenta con la persona elegida. No se quiere que de inmediato haya una iglesia completamente dividida. 50. Eso no tiene sentido. Y la verdad es que me sorprende. Parecía que los cardenales querían estar allí más tiempo si se necesitara eso, porque debe ser difícil para todos ellos viajar y hacerlo. ¿Sabes? Estaba pensando esta semana en la elección de Juan Pablo II, que fue muy poco después de la de Juan Pablo II. Cierto, Juan Pablo I fue elegido, y solo estuvo en el cargo papal, creo que quizás por 2 meses. Puede que me equivoque, pero fue muy breve. Y luego falleció. Así que todos los cardenales tuvieron que volver para celebrar el cónclave de nuevo, como nadie hubiera esperado que tuvieran que hacerlo. Y terminaron eligiéndolo a los 58 años. Y sirvió como papa durante, creo, 26 años, el segundo más largo de cualquier papa. Así que, bueno, esto es solo mi pensamiento. Una parte de mí se preguntaba si dirían, vaya, volvemos después de 2 meses. No queremos volver aquí el año que viene. Elijamos a un hombre muy joven, de 58 años, y dejémosle hacer esto por mucho tiempo. No tenemos que volver a votar sobre esto. Es solo una reflexión mía, pero, ya saben, es pertinente a lo que estamos pensando. También vale la pena destacar que expulsaron a todos los demás de la Capilla Sistina y no permitieron la comunicación. Así que no quieren, ya saben, porque las noticias se van a volver locas cuando se celebre este cónclave. La gente está hablando de, ¿qué hay de este tipo y de este otro? Y hablarán de diferentes biografías de Go y de cosas que han hecho. Y así, el mundo tendrá muchas opiniones sobre lo que debería suceder. Así que tiene sentido que, mientras estos hombres intentan elegir al hombre que Dios quiere, no al que el mundo quiere, porque no es una democracia en la Iglesia. Es una institución divina que no se distraigan con el mundo exterior. Esa es realmente la idea. También me encanta que se reúnan en la Capilla Sistina. Cierto. Y la imagen sobre ellos en la Capilla Sistina es el juicio final. ¿Verdad? Así que, mientras estos hombres votan por el próximo líder de la Iglesia Católica, ellos mismos piensan, ya saben, ante Dios, ¿por quién quiero haber votado? Y es bueno que se lo tomen tan en serio, porque es así de serio. Se trata de vida o muerte. Se trata de la salvación de las almas. Así que el Espíritu Santo está obrando, pero quieren asegurarse de ser receptivos a esa reflexión sobre las cosas últimas y las que más importan. En última instancia,
El cumplimiento constante de la versión actual de las reglas es posiblemente tan importante o más importante que el juramento de secreto sobre los detalles del cónclave. Como también señaló Juan Pablo II, si la elección se lleva a cabo de una manera distinta a la prescrita en la Constitución actual, o si no se observan las constituciones aquí establecidas, la elección es, por esta misma razón, nula y sin valor, sin necesidad de una declaración al respecto. En consecuencia, no confiere ningún derecho al elegido. Tras la elección de un papa, el cardenal diácono menor readmite al maestro de las celebraciones litúrgicas papales y al secretario del colegio cardenalicio en el cónclave. A continuación, el cardenal decano o el cardenal de mayor antigüedad preguntará al elegido: ¿acepta la elección canónica como sumo pontífice? Si responde afirmativamente, se le preguntará con qué nombre desea ser llamado. Una vez que la persona acepta su cargo, se convierte inmediatamente en obispo de Roma y papa con plenos derechos y poderes. Sin embargo, dado que técnicamente no se exige que los cardenales sean obispos, y de hecho, el propio papa no necesita haber sido cardenal, existe un procedimiento alternativo especial que establece que si la persona elegida no es obispo, debe ser ordenada como tal antes de ser anunciada como papa al mundo. Esto se debe a que el rol del papa siempre es idéntico al del obispo de Roma. El papa Fabián es un gran ejemplo de alguien que cayó en esta rara categoría de papas no obispos, pues fue elegido por demanda popular después de que una paloma se posara sobre su cabeza, a pesar de que Fabián no era obispo en ese entonces. Tras la elección de un papa, los electores se acercan y le rinden homenaje. El cardenal mayor, entre los cardenales diáconos, anuncia el nombre del papa recién elegido al pueblo, y el papa imparte la bendición apostólica desde el balcón de la Basílica Vaticana. Con esto, el mundo conoce al nuevo papa. Algo que este vídeo no menciona es que he oído que llevan al papa a ser investido a una sala llamada la Sala de las Lágrimas, porque se supone que estará abrumado por la tristeza al ser elegido para este cargo que conlleva tanta responsabilidad por toda la Iglesia de Cristo en la tierra, pero también, probablemente, por el aislamiento que conlleva ser uno solo. Ya sabes, no hay otros papas con los que puedas hablar. Eres el único. Así que incluso la amistad en ese momento probablemente se vuelve muy difícil. Así que lo llaman la Sala de las Lágrimas, donde probablemente esté llorando. ¿Sabes qué? ¿En qué se ha convertido mi vida? He sido llamado a asumir esta carga, esta responsabilidad, pero luego, obviamente, me han llevado a hablar con el pueblo. ¿Sabes? Algo que me destacaron es que, ya sabes, lo llamamos elecciones y lo son, pero es muy importante distinguir esto de algo que sucedería en un país o en algún tipo de república democrática o algo similar por un par de razones. La principal diferencia es que realmente no parece que se permita hacer campaña. Cierto, no se puede hacer campaña en el cónclave diciendo: hola, chicos, voten por mí por estas y estas razones. O incluso, ya sabes, sería un poco corrupto decir: te concedo esto, si haces esto. La politiquería no parece estar presente. No es como una elección tradicional que se puede ver en cualquier país. Y lo otro que lo hace único es que hay un número bastante pequeño de personas votando, ¿verdad? No es como todos los ciudadanos de Estados Unidos. Es un número bastante pequeño. Y eso se debe a que creemos que es obra del Espíritu Santo. No depende de lo que digan los medios ni de lo que digan los feligreses. Ojalá que provenga de lo que el Espíritu Santo quiere que suceda. Y así, estos hombres, a través de su oración, sus conversaciones y sus conferencias espirituales, esperan llegar a esa conclusión. Gracias por acompañarnos en este recorrido de fe y esperanza. Si te ha inspirado este vídeo, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartirlo para que más personas conozcan los milagros del Padre Pío. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.